Ocupó desde temprana edad numerosos cargos partidarios en la Juventud Radical que le permitieron recorrer y conocer la problemática de la provincia de Buenos Aires. Fue diputado provincial, trabajando particularmente en las comisiones de Educación y Seguridad Pública. En el año 2004 fue premiado por el gobierno de Francia en el programa Personalidades del Porvenir, capacitándose en ese país en las áreas de educación, seguridad, regionalismo y planificación estratégica. Es abogado, procurador y posgrado en finanzas públicas y titular de cátedra universitario. Es diputado nacional por la coalición cívica y nuestro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, Juan Carlos Morán. Buenas noches a todos y a todas. Venimos hoy, seguramente, desde distintos lugares y además cumplo 40 años. Menos mal que a Lilita dijo sub 45. Venimos, seguramente, cada uno en esta marcha, no solamente los que están presentes, como bien decía Carlos Comi, sino los que nos están viendo desde distintos lugares del país, con el corazón caliente, con el compromiso urgente, con las ganas del primer día. Pero no solo hemos venido a anunciar candidaturas municipales o provinciales, sino que hemos venido a gritar ante esta nación, a decir que de la mano de Elisa Carrió, a nuestros compatriotas del país, que la coalición cívica se prepara definitivamente para gobernar a partir del 2011 nuestra querida patria. Cada uno hará su aporte seguramente desde su territorio, desde su lugar. Nos tocará con un montón de amigos y compañeros trabajar en la provincia de Buenos Aires, una provincia que hace 24 años es gobernada por el mismo partido político. El PJ gobierna desde el año 87 con sus distintas caras. Son lo mismo el PJ de Duhalde, de Menem, de Kirchner, de Scioli o de Narváez. Y nos critican porque somos diferentes. Y nosotros apuntamos contra ellos porque son todos iguales. Han robado este país y han robado esta provincia. Han sometido a la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses a los peores niveles de calidad de vida. La inseguridad es un problema, obviamente, que se tiene que resolver desde la gobernación de la provincia. Pero estos días no solamente, como se decía aquí, hemos escuchado una confesión del gobernador de que le ataron las manos, de su impotencia, sino que es lo que peor. Hay estadísticas oficiales que marcan que en el 2010, de la misma procuración, va a haber 700.000 delitos en una provincia en donde vivimos poco más de 15 millones de habitantes. Esto quiere decir que de cada 4 familias de mi provincia, una sufrirá la indefensión del delito en el 2010. ¿De qué sensación de inseguridad me hablan? ¿Quién le tiene las manos atadas al gobernador? Le exijo a Scioli que diga quién le ata las manos. ¿Se las atan las mafias del conurbano? ¿Se las ata Aníbal Fernández, que no quiere que se investigue el triple crimen? ¿Se las ata Moyano como presidente del PJ, que no quiere que se investiguen las mafias de los medicamentos?
o se las atan los varones del conurbano con los que transa todos los días. En la educación ni hablar. Hemos perdido calidad. Ha habido un deterioro en la técnica, en la agraria. Se ha hablado mucho de educación porque es un compromiso muy fuerte de nuestra fuerza política. La educación pública. Hay 800.000 niños en mi provincia que por llegar tarde a una escuela pública tienen el 25% menos de clase. Nosotros tenemos una concepción de la educación pública que debe ser una herramienta de igualación y como tal, donde hay más problemas, donde hay más pobreza, el compromiso es poner más educación y no menos, como lo ha hecho esta administración pública. Seguramente podríamos enumerar un montón de estadísticas. Podríamos decir que hay más de 3 millones de personas que no tienen agua potable en mi provincia de Buenos Aires. Podríamos decir que hay ciudades como Malvinas Argentinas que tiene un 95% de gente sin cloacas. Que hay ciudades como Ezeiza o Esteban Echeverría que cuando vamos a un muestreo en una escuela, más del 90% de los chicos tienen sarnilla. Falta de prevención. Podríamos hablar de tantos males, pero es difícil que aquellos que no viven ni vivieron la provincia sufran y sientan, y menos aún traten de solucionar los problemas de esta provincia. Son cantos de sirena, tanto Scioli como de Narváez, que nunca vivieron en esta provincia, pero que sobre todas las cosas cuando la recorren en helicópteros o en aviones privados. Quizás la paradoja máxima de nuestra Argentina y de nuestra provincia de Buenos Aires es en el granero del mundo, en la llanura pampeana, tener más de 2 millones de personas que pasan hambre, un pueblo pobre, hambreado, mientras hay un gobernador arrodillado frente al matrimonio presidencial que lidera una banda de ladrones en la Argentina. Carrió una vez decía que su gran compromiso en la lucha contra la corrupción no solamente es una cuestión moral, no solamente es una cuestión que uno puede plantear en términos de valoración, de contrato moral, que es parte de nuestros principios. En realidad es en términos prácticos. La corrupción en la Argentina es la contracara de la pobreza. Los sobreprecios que abundan en la obra pública equivalen a las obras que faltan. No tengan ninguna duda que podríamos enumerar muchos ejemplos, pero les voy a contar simplemente, aprovechando de este breve tiempo, les voy a contar una anécdota, pero que grafica muy profundamente el problema. Hace unos meses fui a José Cepaz, quizás una de las ciudades más pobres. Me reuní con algunos padres. Hacía unos poquitos días, un chiquito había ido al baño de su escuela y al tirar la cadena del baño se le había caído parte de la mampara, lo había apretado y días después ese niño de tan solo 7 años había muerto en José Cepaz, pasando en el anonimato total. Ese día, reunido con algunos padres, me confesaban que en una escuela vecina, cuando llegaba un subsidio para infraestructura escolar, iba el puntero de Mario Ishi y se les quedaba con 50.000 pesos sobre 100.000. La cooperadora tenía que firmar por 100.000, pero solo le entregaban 50. Ese día volví reflexionando nuevamente como cuando Carrió recorría el Chaco y veía esa pobreza. No hay dudas que la contracara de la corrupción ya no era tan solo un delito económico, sino en este caso se había llevado
puesta la vida de un niño. Y me juramenté que no podemos dejar un minuto de denunciar cuando vemos corrupción, que tenemos que seguir luchando para que los ladrones vayan presos y devuelvan la plata que le han robado a este país. Pero también, lógicamente, que no hemos lanzado una candidatura testimonial, no hemos largado una candidatura para cumplir. Lo digo con tranquilidad, pero con la enorme convicción que dentro de unos meses nos estaremos preparando realmente para gobernar esta provincia. Lo digo con tranquilidad. En diciembre vamos a presentar el mejor programa de gobierno. Vamos a presentar las primeras 300 personas que van a gobernar a partir del 2011 la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir en educación por la doble escolaridad para 3 millones de niños en los 4 años, conscientes que es la revolución educativa la que va a sacar este país adelante. En la concepción de Pablo Freire, de que la educación es para liberar, esa concepción emancipadora, también vamos a presentar el plan contra la inseguridad. Ese plan no va a ser solamente un eslogan, sino que va a tener la principal lucha sobre la principal causa que genera más delitos y delitos más violentos, que es la lucha contra el narcotráfico. Vamos a hablar y vamos a hacer. Vamos a hablar y vamos a hacer, porque tenemos la cola limpia, porque no nos financiamos con la droga, porque no tenemos amigos narcotraficantes. Por eso somos la única fuerza política que tiene el coraje, la convicción y la conducta para solucionar el problema de la inseguridad. No tengan ninguna duda. ¿Cómo puede ser que cuando uno va a un barrio en el conurbano le marcan, en este lugar se vende la droga, aquí está el desarmadero, le dicen hasta el número de patente del auto oscuro que llega a mercadear, y el intendente y el fiscal y el comisario no hacen nada? Voy a ser gobernador para que si en 24 horas, cuando los vecinos me informan esto, no hacen nada, los primeros investigados por complicidad van a ser ellos. Tenemos que hacer un pacto en la Argentina. El pacto no es de gobernabilidad como hablan algunas fuerzas políticas, eso es contubernio. El pacto verdadero es contra la corrupción y el narcotráfico. El pacto verdadero es decir, basta, se terminó entre la connivencia entre la policía, la política y el delito en el conurbano. Ese es el pacto que tenemos que hacer para adelante. Vamos a pensar, para ir terminando, vamos a pensar una provincia para el 2030, con inclusión social, con inclusión sanitaria. Vamos a pensar en una planificación estratégica para nuestros hijos,